En este IPA que sepas, los especialistas abordarán el tema sobre tensiones transitorias desde una visión práctica. Demos la bienvenida al ingeniero Miguel Aldrete. Muy buenos días, Carla. Me da gusto estar ¿Qué, aquí contigo. qué tal, ingeniero? Buenos días. Pues Gracias. a nosotros también es un gusto tenerte. Eres uno de nuestros IPA Academic Advisors y el ingeniero Aldrete es especialista, consultor, capacitador y conferenciante. Cuenta con más de 30 años de experiencia en calidad de energía en Estados Unidos y Latinoamérica. Se destaca por ser un facilitador en la comprensión de temas técnicos y de alta especialización, pues consigue que a través de un lenguaje sencillo y práctico hablemos el mismo idioma. También es coautor del libro La Guía para Alcanzar las Tres Cs. En esta ocasión también tenemos la participación del ingeniero Juan Carlos Díaz. ¿Qué tal, Carla? ¿Qué Ingeniero Miguel, tal? muy buenos días. Buenos Un días, Juan placer. Carlos. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues el ingeniero es nuestro consultor certificado de la IPA, es ingeniero electrónico, cuenta con estudios de maestría por la Universidad Santa María la Antigua y un posgrado en telecomunicaciones por la Universidad Tecnológica de Panamá. Tiene más de 30 años de experiencia como consultor, auditor y especialista en calidad de la energía, protocolos de redes de datos, sistemas eléctricos de alta disponibilidad para la industria, las telecomunicaciones y los centros de datos. Su enfoque se basa en brindar soluciones integrales de ingeniería basadas en las mejores prácticas internacionales del IEEE, del National Electric Code y la normatividad país en donde se va a desarrollar el proyecto. Y bueno, pues sin más, yo los dejo. Disfrutemos de este podcast. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Carla. Juan Carlos, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar contigo con esta selecta audiencia de Latinoamérica, estos profesionales que han tenido el interés pues, de entrar a este webinar y que creo que todos aprovecharemos. Exacto. Tenemos, pues ya un par de años haciendo esto, sí, para que sepas, y me da mucho gusto ahorita ver gente aquí de México, está gente de Guatemala, Panamá, Costa Rica, Colombia, nos están visitando de varios países. Y Juan Carlos, pues tú eres de Panamá, tú tienes tu sede en Panamá, pero sé que has trabajado también en otros países, en Colombia, en Guatemala, en México, y eso pues te da otra visión más amplia de todos los temas de calidad de energía. ¿Cómo ves esa experiencia? ¿Te ha ayudado para poder fortalecer tu conocimiento? Es correcto. Básicamente me he dedicado en todos estos años a dos áreas de energía, de infraestructura. Una es lo que es infraestructura electromecánica para centros de datos y sistemas de alta disponibilidad. Ajá, Y también me he dedicado bastante a lo que es la calidad de energía. Y la calidad de claro, energía, entiéndase, pues todo lo que tiene que ver con las propiedades energéticas que te brinda la concesionaria y cómo el usuario final hace uso de esta energía. claro. Pues tu experiencia es muy amplia en temas, todo lo que es calidad de energía, sistemas de puesta a tierra. Hemos trabajado con proyectos de armónicos, con factor de potencia, etcétera. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema en el cual vemos que causa el mayor daño en equipos electrónicos. Es uno de los problemas que causa pérdidas millonarias tanto en centro de datos como también en el área industrial, en las fábricas. Hemos visto que este problema es el que cuesta menos para resolver, pero aún así, siendo de los problemas más dañinos y que cuestan menos para resolver, vemos que la mayoría de nuestros clientes siguen padeciendo de esto. Y se trata de voltajes transitorios, o lo que la gente coloquialmente dice picos. ¿Por qué crees que este problema es que causa tantos daños y que el costo es tan menor para poder resolver? ¿Siguen nuestros clientes padeciendo de este problema, ingeniero? Sí, bueno, ya últimamente tenemos que reconocer de que ya hay una cierta cultura en cuanto a lo que es problemática de calidad de energía. Ya hoy día ya se entiende un poquito más lo que son los transitorios. Ya hay metodologías, ya hay equipos para poder, si no predecir los transitorios, poderlos
poder minimizar lo que son los problemas cuando estos ocurren. Eh, Bien dices que es uno de los problemas o el problema pérdidas, eh, que más pérdidas produce a la industria, porque estamos hablando de grandes voltajes, grandes corrientes en tiempos muy pequeños. Ujú. Entonces, debido a esa cantidad de energía que es impredecible, pues ocurren daños a fuentes de poder en sistemas de comunicaciones, de redes, de procesamiento y equipo industrial. Y entonces un voltaje transitorio es, para explicar un poco más, es una energía excesiva en muy poco tiempo. Es un pico de energía que va a entrar, puede venir desde afuera del edificio, ¿correcto, ingeniero? O también se puede generar interno al edificio. Mucha gente dice, bueno, eso de picos o rayos solamente viene de afuera y no me tengo que proteger. Platícanos un poco de eso. Tenemos problemas que pueden venir de afuera, pueden ser generados internos al edificio. ¿Qué es tu experiencia? ¿Cómo lo has visto? Bueno, vámonos a la definición. La Ok, definición nos dice que el transitorio es una variación rápida de voltaje. ok, Entonces puede ser una variación rápida de voltaje y de corriente, cuyas características, una de las características es precisamente la impredictibilidad. El gran monto de energía en tiempos muy pequeños. eh, los transitorios no son periódicos, o sea, una vez que se presentan no se vuelven a dar hasta que haya otro fenómeno, pueden pasar horas, semanas, años para que vuelva a producirse un transitorio. Eh, los transitorios normalmente los dividimos en dos, lo que son los transitorios impulsivos, cuya polaridad puede ser positiva o negativa, puede ser unidireccional o puede ser oscilatorios, pero siempre con un gran monto de energía, que es lo que produce los daños en las fuentes de poder. ok. Si hacemos un análisis de un transitorio, vemos también una de las características es que tiene muchos componentes de frecuencia. Ya si hacemos, por ejemplo, de un rayo, lo descomponemos todas las componentes en frecuencia, pues vemos de que tiene una amplísima componentes de frecuencia. ¿Qué más te puedo decir? Eh, ¿Por qué se producen los transitorios? Bueno, el transitorio más común es el rayo, es una inducción electromagnética que produce elevación de campo eléctrico y de corrientes y voltajes en los conductores. ¿Qué más puede producir una afectación de transitorios? Los acoplamientos en capacitores. También producen los llamados transitorios oscilatorios, que pueden ser de menor cuantía en cuanto a energía, pero también son dañinos. Correcto. Y, ¿qué te puedo decir? Pues estos fenómenos pueden ocurrir fuera del predio o dentro del predio. Fuera del predio, obviamente, los rayos, pero cuando, por ejemplo, tenemos un banco de capacitores para lo que es la corrección del factor de potencia y van entrando y saliendo estos capacitores, líneas de capacitores, ahí también se están produciendo variaciones y transitorios. Entonces, hablando de picos o de voltajes transitorios que vienen de afuera del edificio, de afuera del predio, estamos hablando de rayos, como tú dices, que son de muy alta amplitud, pero no tan frecuentes. También subestaciones o edificios que están al lado, una fábrica o algo que esté generando jalones de corriente, está generando picos. Y esos pueden venir de afuera del edificio. Entonces, no nomás son rayos, como tú dices, también pueden ser otros edificios, subestaciones, cuando están dando servicio a una subestación. Todo eso puede generar picos. Son cambios rápidos de corriente. Con la impedancia se genera un pico de voltaje. Y eso puede venir de afuera. Y eso, Así es. aunque la amplitud es más alta y es más dañino, es menos frecuente. Lo que me dices es de que, por ejemplo, lo mencionaste me gusta ese caso, esa idea de la corrección de factor de potencia,
porque eso genera transientes de menor amplitud, pero más constantes. A través del día pueden ocurrir varias veces. Y así como eso, también hay otra maquinaria dentro del edificio. ¿Qué otra maquinaria dentro de un edificio, dentro de un predio, pudiera estar generando transientes, Juan Carlos? Bueno, solamente con el hecho eh, de encender un switch, ya estamos produciendo un transitorio. Claro. Un transitorio que puede ser no de una gran magnitud, pero sigue estando dentro de lo que se llama un transitorio. O sea que al encender una luz, el acoplamiento magnético, por ejemplo, de alambres, el acoplamiento de capacitores, hay que recordar que tanto los capacitores como los inductores, ellos retienen energía. Y Ujú. al acoplarlos o desacoplarlos, siempre va a haber un proceso en el que se van a producir estos transitorios. ¿Sabes qué es otro punto donde vemos bastantes fallas en transitorios? Es en el ATS, el Automatic Transfer Switch, el switch de transferencia que va a arrancar la planta de emergencia. Y eso es muy interesante porque un switch de transferencia es electrónica. Él está viendo energía que viene de afuera y puede ser afectado por transientes que vienen de fuera del predio, mientras que está viendo si hay energía o no hay energía o si está en buenas condiciones o no para poder transferir. En ese proceso puede entrar una transiente y puede quemar el ATS. Pero algo interesante también, cuando arranca la planta de emergencia y el ATS conecta ahora la planta de emergencia a la línea o desconecta la comisión de electricidad, en ese momento, ¡pum!, genera una transiente también. Entonces, un ATS puede sufrir de una transiente o puede generar una transiente. Sí, También, es una fuente de transitorios, así porque es. precisamente ese acoplamiento, desacoplamiento de cargas, ese acoplamiento electromecánico de cargas, en donde va a haber muelas que van a presentar de 0 voltios a 200 voltios o más. Ajá, Ese momento en el que hay ese acople, esa unión de conductores, ahí se presenta el transitorio oscilatorio. claro, Esa es una de las fuentes más comunes de transitorios. Aunque hay que decirlo, pues es un transitorio, pero no es tan dañino como, por ejemplo, un rayo, ¿no? Por claro. lo que es propiamente la energía que pueda tener un rayo versus la energía que puede tener un acople de capacitivo o inductivo. Claro, pues sigue siendo de menor amplitud los picos que se generan dentro del predio, menor amplitud, pero más constantes, más seguidos. Entonces, como una gota de agua en una piedra o como lo quieras ver, como es más constante, sigue siendo la mayor causa de los problemas de transientes, lo que se genera dentro del edificio. Un aire acondicionado, como mencionaste, cualquier acoplamiento, un elevador, cuando arranca un elevador, copiadoras, cosas dentro del predio que pueden generar ese tipo de transientes, ¿no? Y como estamos hablando de los diferentes niveles de transientes, de la amplitud que viene de afuera o de lo que se genera un transiente dentro de un predio de menor amplitud, por eso hablamos de cómo poder resolver este problema. ¿Cuál es la recomendación para poder resolver o evitar problemas de voltajes transitorios que se dañen? No se pueden evitar de que ocurran, pero puedes evitar de que no se dañe el equipo crítico, el equipo sensible, el equipo electrónico. Así es. El fenómeno como tal no se puede evitar. Los fenómenos de transitorios siempre los va a haber. Lo que tratamos es de que esos eventos, al aparecer, no tengan una incidencia Claro. perjudicial en los equipos electrónicos. Ujú. Entonces, de lo que estamos hablando es de, uno, pararrayos. El pararrayos es, digamos, la primera línea de defensa contra los transitorios. Estamos hablando de los transitorios impulsivos, rayos en los que una gran descarga eléctrica tiene que ser drenada a través del pararrayos hacia la Tierra. Ujú. Y hablando de pararrayos, tenemos que hablar de la Tierra. La Tierra es un componente vital para la protección contra Claro, los transitorios, sean estos impulsivos u oscilatorios. La verificación de la Tierra, una buena conexión a Tierra, una baja impedancia ayuda mucho a que los equipos protectores contra transitorios puedan funcionar de una manera adecuada.
Entonces, estamos hablando de básicamente los pararrayos, la Tierra. Hablamos también de los TVSS y los SPD. Ambos son supresores transitorios en donde la norma a partir del 2008, el National Electrical Code, divide los supresores transitorios en los que trabajan por encima de 1000 voltios con el nombre de TVSS o Transient Voltage Suppressor, y por debajo de 1000 voltios los SPD o Surge Protective Device. Es una norma con dos artículos. Básicamente viene siendo lo mismo, pero la norma los divide por niveles de voltaje. ¿Cómo podemos eh, catalogar los supresores transitorios? Bueno, los podemos catalogar por tipo y por clase, dependiendo la literatura que estemos leyendo. Si nos vamos a la norma, que son los principios básicos de seguridad eléctrica, tenemos básicamente 4 tipos: tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. El tipo 1 viene siendo el supresor transitorio que lo ponemos en la línea de servicio, que digamos que es el primer frente contra los transitorios externos. Y es el que tiene, digamos, mayor capacidad de aterrizaje de los transitorios, que normalmente es un equipo que está entre los 200 y los 300 kA de capacidad de supresión de transitorios. Perfecto. Luego tenemos los tipo 2, que vienen siendo supresores transitorios de distribución, que son los que están aguas abajo de la cometida del servicio y que normalmente son de 100 kiloamperios de protección. Esos son los que ponemos aguas abajo del panel de servicio, que son en los paneles de distribución. Y luego tenemos lo que son los tipo 3, que son supresores más pequeños, que pueden ser de entre 150 kiloamperios, que son los que ponemos en los sistemas derivados, ¿okay? Los paneles más pequeños, ya lo que está casi directamente hacia la carga. Hay un tipo 4, que son los supresores transitorios que están embebidos en los equipos. Muchas UPS, variadores de velocidad, motores, computadores, etcétera, tienen un pequeño componente de protección de transitorios que siendo la mínima expresión de lo que es un supresor, están embebidos y digamos es la última línea de defensa contra los transitores. Cuando hablamos de tipo 1, tipo 2, tipo 3, estamos hablando de la norma. Ya cuando nos referimos a los estándares de la IEEE, los clasifica en clases, que vendría siendo clase 4, si vemos de afuera siendo clase 4, clase 3, clase 2, clase 1, o clase 3, clase 2 y clase 1. Es inverso a lo que dice la norma. O también categoría C a la entrada del edificio, categoría B en un tablero de distribución y categoría A más cerca a la carga, ¿no? Entonces, el Correcto. tipo 1 se alinea más a lo que es categoría C. El tipo 2, ya que está dentro del predio y debe estar dentro del predio, estamos hablando de categoría B. En algunos casos, como te digo, como tú bien mencionas, se puede hablar de tipos o se puede hablar de categorías. Entonces, C a la entrada del edificio, B en un tablero de distribución y categoría A ya más cerca a la carga. Y ya el tipo 4 que estás mencionando, pues estás hablando de qué, de varistores o qué tipo de componentes son los que tienen dentro de los equipos, embebidos dentro de los equipos. Sí, al final los supresores lo que tienen son varistores. Lo que aumenta, o digamos lo que define la capacidad es la cantidad de varistores que tenga en paralelo. Entonces, cuando hablamos de tipo 4 pues hablamos de que sí, son varistores, los mismos varistores, pero en menor cantidad. Obviamente Ok. la capacidad de drenaje de estos transitorios es menor, pero es la última línea de defensa. Esta línea de Déjame, defensa, estas 3, 4 líneas de defensa, la podemos ver como una pirámide de protección de energía. si me permites, pongo aquí en la pantalla lo que estás hablando, lo tengo aquí. Excelente. Categoría C o tipo 1, que es, si podemos ver de izquierda a derecha, podemos ver las descargas atmosféricas y todo lo que puede venir de afuera y puede entrar a través de la línea
Puede entrar a través de, déjame ver aquí, a través del punto de entrada. Y aquí tenemos categoría C o tipo uno, como estabas mencionando, Juan Carlos. Esto es lo que estabas hablando, ¿no? Correcto. Dentro del predio, categoría B o sería el tipo 2 y Tipo 2. más cerca a la carga, en un tablero más cerca, categoría A o tipo 3. Y ya embebido dentro del equipo, como mencionas, Juan Carlos, pues ya sería el tipo 4, que ya es el último punto de defensa, asumiendo que los picos más grandes, la amplitud más grande que puede venir de afuera, o los picos medianos que pueden ser generados por el ATS, un generador, elevador, etcétera, ya están siendo atenuados. No se desaparece la energía, ¿no, Juan Carlos? La energía no se desaparece, Sí, la energía se obviamente desvía. no se desaparece, pero ¿por qué tres? ¿Por qué cuatro? Bueno, porque siempre la primera línea no va a descargar la totalidad del rayo. Por ejemplo, si hablamos de un transitorio impulsivo, un rayo, siempre va a haber una energía residual que va a pasar a la siguiente etapa, aguas abajo, donde precisamente el categoría B va a recibir esa energía y la va a aterrizar. Entonces tenemos eh, categoría C, digamos, el más grande, categoría B, el mediano, y la categoría E, categoría A ya es un equipo con menos capacidad como última línea de defensa, aparte de lo que pudiera tener integrado los equipos. Esos son supresores embebidos que, por ejemplo, muchas UPS, algunas UPS, algunas marcas, algunos modelos de UPS tienen supresión integrada, que no podemos decir que es lo único que puede haber en supresión. O sea, si estás contando con que tienes supresión embebido, eso no es una protección suficiente para la energía que pueda venir de un rayo o la constante producción de transitorios del acoplamiento magnético o acoplamiento capacitivo de sistemas de corrección de factor de potencia. Sí, eso ya es el tipo 4 o los equipos o los componentes que están embebidos dentro de los equipos sigue siendo, suele ser una parte de la solución, pero eso solo no es suficiente. Eso los transientes van a ser mayores de lo que ese protección interna te va a poder proteger y entonces si uno depende de eso solamente para poder proteger contra transientes, pues está muy desprotegido, ¿no? Y aquí en este dibujito me gustó porque estamos también reiterando la importancia de la tierra que estabas mencionando tú, porque toda esta energía la tenemos que desviar hacia neutro o hacia tierra. Y si no hay un buen sistema de tierra, como mencionaste, pues no va a hacer esa función, ¿no? Sí, ahí hay que ver el funcionamiento, la operación del supresor de transitorios, el SPD o el TVCS, ¿no? Dependiendo del voltaje. Ajá. Eh, el funcionamiento básico es que estos elementos discretos, los varistores que están dentro del supresor, ellos se ponen, al ver una gran diferencia de potencial entre el modo, por ejemplo, de la fase, el neutro y la Tierra, lo que va a hacer es que se van a poner instantáneamente en corto. Lo que van a hacer Correcto. es drenar esa energía que viene de las fases o del neutro, se lo van a llevar a Tierra en un cortísimo periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que estamos haciendo, lo que hace el supresor es en un momento dado, cuando ve un alto voltaje, lo que hace es que hace un drenado a la tierra. Si esa tierra no es, no tiene la suficiente conductividad para drenar estas energías, por mucho que pongas supresores transitorios, no te va a resultar y vas a seguir teniendo problemas. Entonces, Claro. previo a poner soluciones de supresión de transitorios, lo que hay que revisar es, mi recomendación es los pararrayos y la tierra, que la tierra tenga una buena conductividad. Cuando hablamos de buena conductividad es, eh, si bien es cierto que la norma nos habla de 25 ohmios, pues yo diría que dependiendo de la actividad del predio, pues podamos mejorar esa tierra
a 10 ohmios o digamos en sistemas de alta disponibilidad 5 ohmios o menos. Claro, entonces tenemos diferentes niveles de valores de resistencia para la Tierra dependiendo el tipo de carga. Si es telecomunicaciones, pues va a ser más estricto que si fuera una industria, una fábrica o un motor, o a la entrada del edificio. Entonces, cuando estamos hablando de esto, Juan Carlos, tenemos tres diferentes niveles de protección o cuatro si estamos hablando de los equipos embebidos, pero ya hablamos de supresores transientes. Ya nos mencionaste de cuántos kiloamperes se recomienda a la entrada, cuántos kiloamperes de menor capacidad dentro del predio y más cerca. ¿Cómo se instalan o cómo, tú que estás en el campo, qué visualmente para la gente que no ha instalado un supresor de transiente es algo complicado? ¿Cómo se debe instalar cerca del tablero? ¿Qué recomiendas? La instalación es relativamente sencilla, no requiere un paro, no requiere, digamos, que el panel esté desenergizado. Eso sí, tiene que ser, esta instalación tiene que ser hecha por un profesional de la electricidad. Yo desaconsejaría que alguien no idóneo pues haga esta instalación, pero la instalación en sí, hecha por un técnico, es muy sencillo. Lo que se requiere es pues la instalación mecánica, adosado al panel lo más cercano posible, el supresor, y muy importante es la protección. O sea, cuando hablamos de la protección, hablamos de los disyuntores o el breaker monofásico o trifásico que alimente el supresor de transistores, porque es por ahí por donde, digamos, la energía va a ser drenada a través de la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que se protege? Bueno, pues se protege en varios modos. Se protege lo que son las fases, que van las tres fases, una fase, dos fases o tres fases, dependiendo si el sistema es monofásico o trifásico, al disyuntor, al breaker. Ujú. Luego, si hay neutro, pues conectamos el cable de neutro a la barra de neutro y, muy importante, el cable de tierra también que tiene que ir bien amarrado a lo que es la barra de tierra. Con esto ya tenemos todos los modos de protección. Fase neutro, fase tierra, neutro, neutro tierra. Entonces la instalación es sencilla, sí, requiere protección, requiere el disyuntor, el breaker, que tiene que ir acorde con el calibre del alambre que tiene el supresor. Si el Ah, supresor tiene alambre número 12, pues ponemos un disyuntor, un breaker de 20 amperios. Si vemos de que el disyuntor, el supresor tiene alambre número 10, entonces ponemos un disyuntor de la capacidad de 30 amperios. ok. Y creo que aquí a lo mejor, déjame ver si puedo enseñar aquí para que sea más visual. Ahí ya puedes ver en mi pantalla, Juan Carlos. Claro, Bueno, claro, entonces claro. ahí es un supresor, por ejemplo, categoría C o tipo uno a la entrada de un edificio. Aquí puede ser un supresor categoría B o tipo 2. Y lo que estabas diciendo, Juan Carlos, nomás para poder visualizarlo, aquí tenemos un interruptor, un disyuntor y el cable que se instala cerca. ¿Hay algún parámetro para poder instalarlo? ¿De qué distancia? Bueno, algo importante a la hora de la instalación es que no se alarguen los cables. ¿Ok? Se pueden acortar en todo caso, pero no se pueden ni alargar ni tampoco doblar digamos, una curva recta, en 90 grados. Ujú. Dejarle pues siempre el loop, en todo caso, pero no ni alargarlo ni tampoco pues eh, doblarlo de una Que manera puedan que quede estar, un... que puedan estar cerca del disyuntor y cerca de la barra de tierras del tablero, ¿no? Cuanto Sí. más cerca, pues mejor. Una recomendación, pero que no es mandatorio, no es algo que esté en la norma o directamente en un estándar. La recomendación es poner lo más cerca posible el supresor al inicio de la barra, o sea, lo más cerca a lo que son los alimentadores de la barra del panel, o sea, que quede en las primeras posiciones, en la posición 1, 3, 5, 2, 4, 6, eh, pero no es algo mandatorio, pero es recomendable. Ok.
Y ahora platícanos de algún caso. Hablábamos de que esto se requiere para todo cliente o todas las empresas, ya sea de comunicaciones, de centro de datos, de la industria. ¿Alguna recomendación o algún sitio que has trabajado con tu experiencia, Juan Carlos, de proteger? Por ejemplo, primero vamos a hablar de un centro de datos. Para poder visualizar, dónde pondríamos supresores en un centro de datos? ¿O cómo lo has hecho tú? Bien, ya tenemos una cierta cultura, ya sabemos lo que son los transitorios, sabemos los efectos de los transitorios, tenemos soluciones de transitorios, entonces muchos clientes no van a arriesgar la carga, la disponibilidad de los equipos, pues por un problema, un fenómeno eléctrico que sabemos que en los países entre los trópicos, pues va a tener una cierta ocurrencia. Entonces, si vamos a un centro de datos, lo que vamos a encontrar es supresores transitorios en todos los paneles críticos, tanto a la entrada, en las acometidas, en los paneles de transferencia, en los ATS, y luego aguas abajo, pues los tipo 2, los tipo 3 o los clase B o clase C. Entonces, si hablamos de sistemas de alta disponibilidad, como son los centros de datos, como son las industrias, siempre vamos a encontrar supresores transitorios. Tal vez lo que menos, el lugar donde yo esperaría que haya menos supresores, pues es en la parte doméstica, pues porque no hay una cultura todavía eh, eh, a nivel doméstico de lo que son los supresores, de lo que son los transitorios. Pero hasta en la casa debieras de tener un supresor. eh, a veces en las viviendas solamente hay un panel, pero si tienes un clase, digo yo, un tipo 2 pues creo que te puede funcionar perfectamente. Tal vez no un tipo uno por el costo, Ujú. pero por lo menos un tipo 2 o sea, un clase B, yo creo que sería suficiente. Claro. Entonces, en un centro de datos, en el tablero principal, el que está alimentando el ATS, por ejemplo, para poder proteger el ATS, en un tablero después del ATS, para que cuando arranque la planta y el ATS prenda, a la salida del ATS también en ese tablero hemos visto supresores categoría B, como los que has instalado. Y ya dentro de un centro de datos en los PDMs, ¿no? Dentro de los PDMs también puede haber supresores. Nosotros últimamente en sistemas de alta disponibilidad, como son los centros de datos, por la misma disposición de lo que es de la distribución de la energía eléctrica en lo que son los paneles, en lo que son los PDU, lo que son los rack PDU, procuramos recomendar que hasta el último PDU que entrega la energía a los servidores, a los equipos de comunicaciones, se tengan supresores transitorios. Obviamente no van a ser tipo uno, no van a ser tipo 2, pero un supresor pequeño de 50 kiloamperios, pues es un equipo que no ocupa mucho espacio y es, digo, la última línea de defensa contra los transitorios que son producidos fuera del predio o internamente dentro del predio. Sí, como en un Porque PDM cuando normalmente vemos como de 100 kiloamperes para si es una carga importante. Ahora, en la industria, en una fábrica de alimenticia, por ejemplo, en las que tú has trabajado, am, también se protege a la entrada del predio. En el tablero, a lo mejor una planta puede tener varias subestaciones. Y en cada una de esas subestaciones, pues deberíamos de proteger en el tablero que esa subestación alimenta, ¿no? sí, bueno, ya el tema de la industria, estamos hablando de que los transitorios no son periódicos, no son predecibles, pero tienen mucha mayor ocurrencia porque dentro del predio hay elementos que producen transitorios, como el Ujú. encendido y apagado de motores, el acoplamiento magnético y el acoplamiento capacitivo de los sistemas propios del funcionamiento de la industria. Entonces, aquí es muy recomendable poner supresores de mayor capacidad. El tema con la industria es que eh, no tenemos los paneles como los pudiéramos tener en un sistema doméstico, en un sistema comercial, sino que lo que tenemos son grandes cajones
con disyuntores, con breaker, con protecciones. Entonces, son en estos gabinetes donde tienen que estar presentes los supresores. Entonces, podemos tener dentro de un gabinete de varios cuerpos, un supresor por cuerpo, porque ahí vamos a tener, digamos, la cometida, el breaker principal que alimenta la industria, el Ujú. galpón. Luego vamos a tener breaker o celdas que van a alimentar subpaneles, y luego pues podemos tener cuerpos donde va a haber breakers, disyuntores que alimentan ciertas cargas de alto consumo. Ok. Entonces, en un cuarto con en una subestación, podemos tener múltiples supresores transitorios distribuidos en cada uno de los cuerpos de los gabinetes. Estamos hablando de la industria, ¿no? Que ya es otro perfil en donde la distribución de la energía no es tan familiar como, por ejemplo, el sistema doméstico, ¿no? U otro tipo de sistemas más sencillos. Y pues redondeando la idea, bueno, antes de nomás dar mis últimos comentarios aquí, recuerden que pueden escribir sus preguntas aquí en el Q&A o en el chat. Vamos a estar respondiendo todas las preguntas ahorita terminando esta sesión. Así es que con toda confianza, cualquier pregunta queremos, no vamos a dejar de hablar el día de hoy hasta que todas las preguntas sean, tengan solución o tengan respuesta. Pero redondeando el tema, ahorita Juan Carlos estamos hablando desde un inicio que el tema de transientes o voltajes transitorios es el problema más dañino, es el que causa millones de dólares de pérdidas y es el que el costo de la solución, un supresor de transiente, es insignificante. Tenemos procesos donde si se para un proceso industrial, una fábrica de carros, una fábrica de alimenticia, etcétera, pueden perder millones de dólares con el paro de eso. Y la solución puede ser miles de dólares, cientos de dólares, dependiendo el tamaño, para poder proteger millones de dólares. Pero muchas veces la falta de información es lo que nos lleva a que a veces el cliente dice, bueno, me han dicho de transientes, pero no sé qué tan importante es. Si me sobra dinero, lo pongo. Si no me sobra, pues no va a haber, pero lo ven como algo extra. Y en realidad el mensaje aquí que estamos tratando de dar es de que si vemos la pirámide de calidad de energía de la cual todos nuestros ingenieros y consultores hablamos y predicamos, que empieza con la base, que es sistema de puesta a tierras, el segundo escalón de importancia es proteger contra transientes. Entonces hay que asegurarnos de que pongamos todo en relación a la importancia de su carga. No importa qué tan grande sea el predio, de todas maneras una descarga atmosférica que viene de afuera va a ser igual si es una casita o un predio grande. Tenemos que asegurarnos de que tenemos los tres niveles de protección y también tenemos que asegurar de que dependiendo la instalación eléctrica que ustedes tienen, que tenga la protección ni sobredimensionada, que no es recomendado tampoco, ni subdimensionada porque a veces gastan y no están protegidos. Entonces, pues con esto yo creo que terminamos esta sesión. Juan Carlos, te agradezco muchísimo. Tu experiencia en campo de tantas décadas siempre es muy valiosa. Y pues vamos a estar aquí para responder preguntas. Vamos a invitar a la ingeniera Carla Holguín que nos acompañe aquí y nos pueda ayudar a lidiar estas preguntas.